Y nos volvemos a encontrar una semana más acá desde la sede INACAP y gratamente sorprendido por la compañía del día de hoy, nuestra chef, instructor y colega María Castro, una mujer integral porque la hemos visto haciendo clases en sala, asignaturas teóricas, la hemos visto haciendo clases prácticas asociadas a panadería, pastelería, repostería y también la hemos visto en servicio, o sea, una mujer integral, una profesional de tomo y lomo, señores, y hoy día, ¿quién mejor que ella para hablarnos de una preparación que, si bien es algo clásico, pero tú traes algo de innovación en la preparación del día de hoy? ¿Qué nos traes hoy, Mari? Sí, bueno, hola Gino, hola a todos. Hoy día vamos a hacer un queque de zanahoria, o como le dicen en otras pastelerías, un carrot cake. Pero en versión travel cake. Aquí todo viene con medio spanglish, pero nosotros lo vamos a traducir al español, que es un quequito de viaje, o el clásico queque rectangular que uno encuentra en todas las panaderías o en los supermercados y que uno lo comparte trozando, todo eso. Pero vamos a hacer la versión tradicional y también yo les voy a mostrar una versión gourmet y la versión de colación para los niños en la casa, o las mamás ahí o los papás se animen a cocinar, porque la gracia que tiene este queque lleno, nada de máquinas, no hay nada de máquinas asociado. Mira, que bien acertaste porque durante la semana salió el capítulo anterior asociado a que dentro de las preparaciones que nosotros elaborábamos, nos tiraban la oreja las señoras porque mucha máquina. Me decían, ¿sabe qué, chef? Mucha máquina y al final uno se marea. ¿Y cómo lo hace cuando yo estoy en la casa y no tengo la máquina? Sí, pues a veces nos pasa a todos que las recetas vienen con mucho tecnicismo, eso, que, lo cual es bueno porque los alumnos lo tienen que aprender aquí dentro de la sede, pero lo tenemos que extrapolar a lo que uno puede hacer en la casa. Entonces hoy día literalmente vamos a usar todo lo que tengo aquí encima. Mari, ¿tú eras buena para el queque o no? Sí y no. Sí, me gusta, pero me asusta. Yo tengo un tema con el queque asociado al tema de cuando la colación para el colegio. Eso era, pero... Más que para mí, para el colegio, fue cocaví. Cocaví el día viernes. Sí, el día viernes para salir, cuando uno va a la playa o va de paseo con los compañeritos cuando estábamos en el colegio, o uno mismo ahora de repente salir a comer afuera, hacer un picnic, que los días a veces son bonitos en el otoño, en el invierno o en el verano, ahí se le puede. Y se puede, lo bueno de los queques es que se pueden hacer con diferentes tipos de materias primas. Y nosotros acá tenemos harta materia prima local, berry, entonces se pueden hacer queques con berry. Y nosotros tenemos también dentro de nuestra región harta verdura. Entonces vamos a hacer este quequito de zanahoria con zanahoritas locales, bellas, Mari, preciosas. Y en base a esto, la pregunta del millón, pues, ¿qué ingredientes yo tengo que tener para elaborar este queque que, como vemos, ¿cierto? Ya vamos a salir del típico queque como de vainilla, ¿cierto? Y nos vamos a ir a ocupar verdura en este caso, como es la zanahoria. Pero ¿necesito más ingredientes? Sí, para lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ocupar zanahoria. En este caso tengo solamente 2 que alcanza para la receta, que son cerca de 250 o 155 gramos. Y tenemos aceite, azúcar granulada, que puede ser blanca o rubia, no hay ningún problema ahí en ese sentido. Y harina con polvos de hornear agregados. No vienen en la harina comercial, entonces hay que agregarle ahí un poquito de polvo de horneo. O sea, no es esa harina que dice con polvos de horneo. No, tiene que ser harina normal, sin polvo de horneo, y le agregamos un poquito más de polvo de horneo. Sí. Un poquito de canela, jengibre, clavo de olor, nuez moscada. Si no lo tienen, no importa, funciona lo más bien. Huevitos y ralladura de naranja. Ralladura de naranja y ahora que vi la naranja, siempre es mito, es verdad, la ralladura de naranja. ¿Puede llevar la parte blanca o solamente la parte naranja? Idealmente y siempre se recomienda solo la parte naranja. Porque la parte blanca que tiene la naranjita por dentro es muy amarga. Entonces, para cualquier tipo de preparación que nosotros vayamos a hacer, tiene que ser siempre solo la ralladura o lo que nosotros le llamamos el ceste. El ceste de la naranja, que lo puedes ver ahí, de repente en libros, recetas que aparecen en otros lados. Este queque es una buena opción para que coman verduras.
Ya es un queque saludable porque no tiene materia grasa animal y lo acompañamos de los ingredientes que ya mencionamos anteriormente. Entonces, o sea, receta para los mañosos, para eso que no comen verdura. Para que no le gusta la verdura, entonces podemos hacer un queque con zanahoria y agregamos ahí zanahorita, buena para la vista, buena para la parte intestinal. Entonces tenemos hartas cosas buenas y saludables porque no tiene una materia grasa saturada extremadamente alta dentro de la misma receta. Y es cortita, además. Aquí nos vamos a demorar muy poquito y en el horneo son cerca de 35 minutos aproximadamente y estaríamos listos para trabajar. Rápida, dinámica, ¿cierto? Sí. Y fácil de hacer. Y la puede hacer cualquier persona con habilidades para la cocina o sin habilidades para la cocina. Por eso, sin máquina. O sea, todo el mundo aquí puede trabajar. Realizar la receta. Mari, ¿cómo parto yo mi receta? ¿Hay algún orden secuencial? Lo primero y lo más importante, la mise en place que le decimos nosotros siempre a los estudiantes, todo ordenado y todo en su lugar. Entonces, vamos a empezar con nuestra zanahoria pelada y lavada, tener nuestros huevos a temperatura ambiente, siempre se recomienda a temperatura ambiente, nuestro aceite, que son 150 ml o 150 cc, de azúcar son 180 gramos de azúcar granulada y de azúcar granulada son 255 gramos, la misma cantidad que necesitamos de zanahoria, y de harina son 180. O sea, zanahoria y azúcar granulada. La misma cantidad, sí. Y harina 180. Polvito de horneo, media cucharadita, una cucharadita, va a depender ahí lo que tanto. Cuando decimos cucharadita estamos hablando de té. De té. Cuando hablamos de cucharada, hablamos de la cuchara sopera, la tradicional, la grandecita. Cuando hablamos de cucharadita, hablamos de cuchara de té o la que uno toma para tomar café. Mari, ¿te parece que mientras vemos qué implementos vamos a ocupar, dejamos los ingredientes para que puedan ir después con el paso a paso, ¿cierto? Asociado a lo que es la elaboración de este, ¿cómo le vamos a decir? ¿Spanglish o queque zanahoria nomás para que si estamos en Chile. Queque de zanahoria, entonces, a la chilena, el queque de zanahoria a la chilena. Así que vamos con los ingredientes y nos ponemos después a toda marcha para elaborar nuestra preparación. Muy bien. Zanahoria, 255 gramos. 255 gramos de azúcar granulada, 150 cc de aceite, vegetal, canola, maravilla, la que sea, 3 huevos, 180 gramos de harina, 6 gramos de polvo de horneo y condimentos a gusto que es canela, jengibre, clavo de olor. Ralladura naranja también cantidad necesaria. Mari, tú nos estabas comentando de que hoy día sin máquinas, pero utensilios debo tener, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué utensilios son los indispensables para poder elaborar nuestro queque de zanahoria a la chilena? Lo primero es un molde de queque, porque sin molde de queque no tenemos queque. Entonces eso es lo más importante. Yo tengo este de silicona, lo cual nos ayuda porque ya no necesitamos colocarle materia grasa acá a nuestra preparación o algún papel antiadherente o antideslizante entre lo que vamos a hacer. Esto solamente se enfría y se da vuelta, está listo. Y resiste altas temperaturas. Esto donde lo encuentra uno, comerciales de repostería, supermercados, las tiendas de electrodomésticos, los chinos, ¿cierto? Artículos varios. Bowls, porque tenemos que rallar la zanahoria y agregar ciertos ingredientes que vamos a tener que batir. Entonces, para eso, un batidor. Pero no se asuste porque el batido es solamente homogeneizar la mezcla, nada más que eso, y luego empezar a agregar los demás ingredientes. Entonces, pequeños recipientes para poder colocar nuestros productos pesaditos, una pesa, y eso sí es relevante porque en pastelería no nos podemos equivocar porque un gramo más, un gramo menos, el producto sube o baja de manera diferente. Entonces, tener esa precaución. Variando con los ingredientes que le van a dar el sabor a la preparación, pero trabajando, ¿cierto? Medidas estandarizadas. Sí. Y todo en orden, pero aquí no podemos agregar una cosa primero y después la otra. Eso es lo más relevante dentro de la pastelería. Sí, la pastelería es muy estructurada y requiere de un orden. No es como en la cocina, que si me quedó un poquito salado, uno le coloca un poquito de agüita ahí, o cilantrito para que baje un poquito el sabor, se le agrega otro dulzor. Acá eso no lo podemos hacer. La enjundia va variando. Claro, pues aquí eso no lo podemos solucionar. No es muy improvisadora la pastelería, es un poquito más estructurada la cocina caliente. Súper. Entonces, partimos rallando la zanahoria. Un rallador tradicional, yo recomiendo este, que es el más
no es el más pequeño, porque el más pequeño sería este, pero yo recomiendo este de acá. Este es muy grande y nos van a quedar muchas hilachas dentro de la preparación. La idea es que se quede todo bien marcadito. Y como pueden ver, son solamente 2 zanahorias. ¿Ya? Siempre rayar en un sentido. No hagan eso así, porque eso lo que hace es cortar la misma rayita de la zanahoria. La hebra. Entonces la idea es que siempre sea hacia un solo lado. Y todo eso que va cayendo enterito, después lo pasamos de nuevo por el rallador sin ningún problema. Mari, si yo tengo en esta dinámica de un solo rallador y generalmente, como tú me hablabas de que la receta era una receta que es fácil y rápida, si está toda mi verdura y mi fruta, en este caso el cítrico, que es la naranja que estamos jugando, sanitizado, lavado, ¿tengo que volver a lavar el rallador o puedo volver a ocupar el mismo? No, idealmente siempre todo haciendo pausas sanitarias entre medio de cada producto. Ya es lo mismo cuando uno va a revolver la cocina o el batidor, lo que vamos a hacer. Entonces vamos a limpiarlo para poder seguir haciendo el resto de la preparación. Y eso nos ayuda también a evitar el tema de las contaminaciones cruzadas, ¿cierto? Sí, pues evitar contaminación cruzada, porque nosotros podemos decir, no, está todo limpio, está todo en mi casa, pero no necesariamente va a estar todo 100% impecable. Yo les comentaba al inicio, ¿cierto?, de que María Castro, nuestra chef instructor, tenía gran expertise o gran dominio en diferentes áreas asociadas al plan formativo de nuestros estudiantes. Hubo un cambio de malla en base a las mismas necesidades que tenía el sector productivo y también nos fuimos nosotros también dando cuenta de que los estudiantes requerían saber otras cosas. O sea, se va actualizando la industria, se van actualizando también los conocimientos. En base a las asignaturas que están en taller, ¿tú los tomas en primer semestre, segundo semestre? En el caso de los alumnos de segundo año, que sería para nosotros tercer semestre, esos son los alumnos que yo les hago clase. Pero en el segundo semestre de primer año tomo los alumnos en servicio al cliente, que es un ramo teórico presencial, en donde vemos cómo la industria de la hospedería, que se llama la de la gastronomía en general, se tiene que ir poniendo también al día en las diferentes técnicas nuevas de atención al cliente. Mari, ¿por qué tendríamos que decir que es fundamental de que un estudiante de gastronomía tenga un dominio, una expertise asociada al tema del servicio al cliente? Porque en la gastronomía, nosotros como cocineros, pasteleros, chefs en general, estamos escondidos detrás de la cocina, detrás de la pared de la cocina. Entonces, el garzón, que es la persona que... nada que ver, o sea, fuera de cuestionamiento. Pero nosotros estamos atrás. Nuestro trabajo bien piolita, calladito, atrás, todo, pero el garzón, que es la persona que hace el servicio al cliente, es en la cara visible de lo que nosotros hacemos. Entonces, yo puedo hacer este queque con súper técnica, rico, sabroso, pero si mi garzón anda así, desganado, sin ganas, no habla bien, no mira los ojos. Yo se digo mucho a los estudiantes, hay que mirar a nuestro comensal a los ojos, porque él no puede estar haciendo muecas y nosotros pues, tenemos que identificar si está agradado con lo que nosotros le estamos diciendo o si está un poco ahí reticente a los que nosotros le podemos estar ofreciendo. María, en base a que la formación de los estudiantes es una formación integral, ¿cierto? La experiencia que viven los estudiantes dentro de la asignatura de servicio está asociada como a la simulación igual, o me refiero a ellos durante el semestre, por así decirlo, tienen la experiencia de ser parte de un servicio real. Nosotros trabajamos con, primero, juego de roles, porque los alumnos además tienen que afrontarse por primera vez, ¿cierto?, a tener a un comensal, a un cliente, una persona que puede venir muy contenta, otra no muy contenta, otros indecisos y cosas así, y luego pasamos a un cliente real, que son mayoritariamente compañeros de otras áreas, por ejemplo, mecánica, que también están acá, automatización, robótica, que vienen acá y los alumnos los tienen que atender como si fuera
un restaurante real. O sea, como la sede es grande, ¿cierto? Y tiene diferentes áreas. Hay un montón de clientes. A todas las familias de INACAP. Sí, porque la idea además es que todos conozcamos qué es lo que está haciendo la otra área, pues en ese sentido. Entonces, llegamos a ese punto. Y luego, si se nos da la posibilidad, hacemos salidas a terreno en donde los alumnos llevan a la práctica esta actividad. Por ejemplo, el año pasado fuimos cerca de 40 alumnos a una actividad del Congreso de Hotelería. Acá en Los Ángeles, que se hizo acá en Los Ángeles, muy importante porque así nuestra sede además se potencia nuestra profesión, que es lo más importante, y los alumnos se enfrentaron de 5 comensales que empezamos, 12 comensales que empezamos, 300 comensales. Entonces, eso les da a ellos también la posibilidad de afrontarse a lo real, de ver que son 300 personalidades diferentes, que todas tienen requerimientos distintos, pero que al final el servicio, sin importar esos requerimientos distintos, diferentes personalidades, siempre va a ser igual. O sea, podemos decir que en base a lo que tú me estás comentando, que el estudiante de gastronomía tiene durante sus diferentes etapas de formación la oportunidad y la experiencia, ¿cierto?, de estar inserto o generar esta vinculación con el medio, que es sumamente importante en temas de saber, ¿cierto?, a lo que va el estudiante cuando complete su perfil de egreso o el perfil netamente de un estudiante de gastronomía. Sí, de hecho se hacen diferentes asignaturas. Los alumnos de sexto semestre, si no me equivoco, igual van a Plaza Pinto con Prodesala a hacer una actividad de comida saludable, donde estas cosas van a estar igual ahí en disposición. Entonces es importante que haya esa vinculación, porque si no existiera esa vinculación, realmente después los estudiantes cuando se enfrentan con el mundo real se ven con muchas dificultades porque se asustan. El mundo real es asustable de general, pero de repente se ven enfrentados a cosas que nunca se les comentaron dentro de la misma carrera. Entonces es importante que siempre esté ese constante participación, vinculación con el medio, con restaurantes, con las personas que son nuestros comensales. Y eso le permite también al estudiante de alguna otra manera evidenciar lo que busca igual el sector productivo, porque de repente sucede, ¿cierto?, de que piensan que están todo el tiempo durante su proceso formativo al interior de la sede, pero la oportunidad que ofrece INACAP y la oportunidad que ofrece la sede de Los Ángeles en relación a la dinámica, ¿cierto?, en cómo nosotros trabajamos no solamente al interior de la sede, sino que también con diferentes empresas, permite a los estudiantes ser protagonistas de lo que es el sector productivo. Sí, son muy importantes. Mari, miren. Vamos arando, dijo. Sí. Hicimos miel, dijo, claro. Las abejas. Está la zanahoria rallada. Está la zanahoria. Ok. ¿Con qué vamos ahora? Vamos a hacer el batido. ¿Ya? Así que vamos a sacar otro baúlcito. ¿Ya? Que tengo ahí abajo. Me presta el grandecito. Este que tengo acá. Entonces, vamos a colocar acá el aceite. Los 150 ml que ya habíamos dicho anteriormente. Vamos a dejar acá atrás en nuestro estantito. El aceite va de golpe. De golpe, sí, ¿no? Si aquí solamente unir. Vamos a dejar el azúcar. ¿Ya? Vamos a ir dejando ordenadito para no tener tanto. ¿Sí? Y vamos a cascar los huevitos. Siempre revisarlos antes, sí. Los vemos. Le vamos a pegar ahí para que no nos vaya a salir un huevo güero entre medio de nuestra preparación. Y estos huevos son de los productores y agricultores del Prodesal, pues sigue. Así no, que va a haber huevo mal aquí. Asegurada, ¿cierto? Y producto local, materia prima de nuestro territorio. ¿Qué mejor? Mejor sabor, ¿cierto? Mayor potencialidad de... Gallinas felices, pues, señores. Sí, pues. De eso se trata, que haya felicidad y armonía al interior de la cocina. Ya, tenemos aceite, azúcar. Y le vamos a poner un poquito de ralladura de naranja. ¿Por qué aquí, no aquí o aquí? Porque lo importante es que me varié, ya. La ralladura... Dos bowls. Sí, el con la mezcla y el del ralladura. Ya. La zanahoria es importante, o el el saborizante tiene que ir en la materia grasa. Súper. Ya, para que los aceititos ahí se vayan unificando. Y es solamente un par de ralladuritas nomás y estaríamos ok. ¿Y eso podría ser naranja o podría ser limón, por ejemplo? Idealmente para la zanahoria, naranja. Naranja, sí. Y le damos turbo. Y empezamos a unificar. Nada más que eso. Ya. Y vamos a empezar a unir hasta que tengamos una mezcla un poquito blanca. Ya. Si ustedes no quieren batir, todos estos ingredientes
lo juntan en una licuadora, le ponen play y estamos listos. O sea, más corto todavía, no hubiéramos demorado 5 minutos en hacer el programa. Pero entonces había que ponerle un poquito más de color. Ok. Entonces, rellene, dice el director, pero... Entonces batimos un poquito, o sea, empezar a poner blanquecino, todo normal. No hay nada más que hacer, fijarse nomás que el azúcar no quede en la parte inferior del bowl o de la licuadora o del elemento que vayamos a utilizar para trabajar y estamos llegando. Mari, bueno, le voy a contar a los televidentes que yo soy súper tentado con los dulces y Mari me tiene prácticamente de casero ahí en los talleres. Pero Mari, este queque, los estudiantes lo pueden, o sea, ¿tienen la posibilidad de desarrollarlo en alguna de las asignaturas? ¿O no? Sí, este queque está dentro de la asignatura de alimentación saludable, que es de sexto semestre, que estaba en la malla antigua. En la malla antigua. Así que nosotros estamos esperando que con la malla nueva aparezcan claramente producto o desarrollo de producto, porque nosotros tenemos además un electivo que viene el próximo semestre, que es de desarrollo de subproductos. Entonces ahí se pueden tomar preparaciones que existen, que como un queque, y generar verdura, puede ser espinaca, y ahí generar muffin de otro tipo de estilos. Y comentar que esas preparaciones o esas técnicas están asociadas también a que el plan formativo se va actualizando, asociado a la vanguardia, asociado también a las tendencias que no solamente pide el sector productivo, sino que también los mismos consumidores. O sea, hoy día, con todo este tema asociado a las conductas alimentarias, por ejemplo, van surgiendo más necesidades y más demanda de los propios consumidores. Claro. Por ejemplo, este producto no tiene nada de producto lácteo. No tiene mantequilla, no tiene leche. Entonces, podríamos, lo más bien, una persona intolerante a la lactosa lo podría comer sin ningún problema. ¿Ya? Si quisiéramos hacer un queque un poquito más integral, por así decirlo, con un poquito más de fibra, podemos reemplazar un porcentaje de harina blanca por harina integral. Entonces no habría ningún problema ahí en hacer la variación. El huevo es un poquito más complejo, porque ahí habría que cambiarlo por algún puré de manzana o alguna especie de mucílago de la chía para poder darle ahí la esponjosidad. ¿Cuál es la acción que cumple el huevo dentro de la preparación? Emulsionar, ayudar a levantar. Nosotros nos ayudamos hoy día con este batido, que es muy poquito, y con polvo de horneo. Porque el queque va a subir un poquito más por la reacción del químico, que sería el polvo de horneo que le estamos agregando, que de los huevitos, porque no hay un batido. No es un bizcocho de torta, por así decirlo. Pero sí se puede hacer torta con este bizcocho. También. Bien. O sea, caballito de batalla. Caballito de batalla, lo pueden usar para muchas cosas. Y ahí estamos. La primera parte. Batir los huevos y ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a agregar la zanahoria. No hay que estrujarla. En alguna recetario aparece que hay que estrujarla, botarle todo el líquido. No, porque así nos va a quedar igual bien mojadito y bien esponjosito nuestro queque. Es un queque igual que se va... se desarma con facilidad porque queda amigosito, pero no tiene ningún problema en que lo tengamos, que se nos vaya a romper, por ejemplo, a medida que lo vamos haciendo. No, nada que ver con eso. Mari, de repente nos preguntan en temas de, bueno, sí o sí vamos a tener que tener un horno, pero en temas de horno, el horno convencional a gas, eléctrico, da lo mismo. Da lo mismo, no hay ningún problema. 180 grados, 175, que es la temperatura media que tiene un horno tradicional. Como esos hornos de abajo son convectores, ¿cierto? Envolvente, no hay ningún problema tampoco en ese tipo de preparación. Cuando hablamos de una preparación, ¿cierto?, que contribuye ya a un sector del consumidor, ¿es cierto? Por ejemplo, tú nos hablabas de la intolerancia a la lactosa. Yo podría ir jugando también en relación a las harinas, o en este caso solamente este queque lo podríamos ir a elaborar con la harina de trigo. Idealmente están elaborados para harina de trigo. Entonces los celíacos aquí lamentablemente no podrían consumirlo. Lo demás, como se hace en la pastelería, prueba y error.
Ya. Jugar con los mismos ingredientes y empezar a probar con mezclas de harina de almendra, puede ser, harina de arroz, un poco de almidón de maíz, o ir probando con los mix de harinas que ya venden en el comercio. Claro. Eso ya están, por ejemplo, los supermercados ya tienen estantes exclusivos para personas celíacas, intolerantes a la lactosa, veganos. Entonces, ahora ya no es como antes que uno tenía que buscar en Santiago, esto está acá. Entonces podemos tener misma cantidad de ingredientes, pero hacer los reemplazos en las harinas y empezar a probar. Ya, y otra pregunta, porque tú sabes que después va a tener la respuesta. Cuando hablamos de lo que tiene que ver con endulzar nuestra preparación, ¿podría yo, no sé, irme a Santa Bárbara, donde los apicultores, y traer miel para endulzar? ¿O tiene que tener azúcar nuestro cake? Que va a depender, porque la miel no tiene el mismo comportamiento del azúcar granulada dentro de la preparación. Una, porque es líquido. Y además nos entrega sabor a miel. Entonces, si queremos hacer algo saludable, porque en relación en la miel tiene la misma cantidad de dulzor o incluso mayor que el azúcar granulada. Entonces, igual tenemos que tener esa precaución. Es natural, sí, pero también nos afecta en el índice glicémico para las personas diabéticas. Entonces, ahí tener ojo. Lo que podemos hacer, la cantidad de azúcar que yo lo coloqué, que era los 255, lo podemos reducir a la mitad en alulosa, alusuit, tagatosa o la azúcar light, la que es 50 y 50. Siempre trabajándolo al 50% de la receta. Entonces ahí ya tenemos azúcares que nos ayudan a reducir el punto glicémico, ¿cierto? El índice de glicemia, pero el mismo sabor. Porque la alulosa, la tagatosa se comportan exactamente igual que el azúcar. Ok, me quedó claro. Entonces podríamos usar ya de estos otros azúcares comerciales que están especializados para este tipo de situaciones. Vamos a agregar aquí los polvitos, que son canela, jengibre y un poquito de clavo de olor. ¿Hasta la harina? A la harina, sí, solamente para que se junte un poquito más. Lo vamos a revolver ahí un poquito. La harina la pueden cernir antes, ¿cierto? Para que no tenga problemas. También que podíamos ocupar clavo de olor o jengibre, ¿cierto? O jengibre en polvo, o jengibre en ¿cómo se llama esto? La manito de jengibre, que no me acuerdo cómo se llama, y se puede rallar, ahí no hay ningún problema. Y aquí solamente movimiento envolvente con esta herramienta que se llama mezquino, o con una cuchara de palo, siempre limpia así. Yo no soy muy fan de la cuchara de palo en la pastelería por los olores. Entonces, si vamos a tener una cuchara de palo para la pastelería, que sea eso. Solo una cuchara de palo solo para la pastelería, porque los olores de la comida salada, de la comida de la cocina caliente, se nos pueden pasar a la preparación. ¿Ya? Sobre todo con ciertas materias primas que son absorbentes de olores. ¿Tú por eso tus cucharas del taller de pastelería las tienes marcadas? Sí, pues no, esto se va. Los chiquillos están... Oye, te agarro el bowl porque... Para que vean la consistencia de la mezcla, sí. No, y también ayer venía para la sede y me encontré con una señora que había visto el capítulo anterior. Me dijo, oiga, chef, usted no mete las manos. No mete las manos. Entonces, señora, pillado. Aquí estoy agarrando el a la colega. Mari, en relación a la preparación, ¿ahora qué tendríamos? ¿El paso asociado a los moldes? Sí, ahora es solamente traspasar a molde, nada más. Entonces, yo anteriormente, que lo vamos a mostrar al final, hice un queque en este molde. Y este es un molde de pastelería gourmet, que es un molde de travel cake o de queque de cajón, que es el nombre común, pero que adentro trae un dispositivo, ¿cierto? Para que quede hueco. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, que lo vamos a mostrar al final, es un quequito de zanahoria, tal cual, el mismo que vamos a hacer acá, pero lo vamos a rellenar con queso crema, con un pequeño cremosito de queso crema. Entonces, ¿tiene un nombre técnico eso? ¿El tema del queso crema, la mezcla? No, es un relleno de queso crema o un pequeño cheesecake nomás, pero al final es un relleno de queso crema. Entonces, lo vamos a hacer así y yo lo voy a mostrar al final, pero ahora vamos a hacer uno tradicional. Aquí lo importante, horno precalentado. ¿A cuánto tengo que precalentar el horno? 180. 180. Y cuando metamos el quequito, hay que bajarlo un poquito a 175. Pero si se mantiene a 180, solamente en la casa, ojo ahí, no ponernos a dormir la siesta y que se nos olvide el queque, y al final después vamos a tener un queque todo quemado y lo vamos a empezar a raspar y vamos a quedar ahí con una barrita nomás. De queque zanahoria no iríamos al queque de carbón. Pues, entonces va a ser así. ¿Ya? Le vamos a colocar nomás con el bowl con mucho cuidado
y no tenemos que llenar. Aquí si les sobra no importa porque lo pueden llevar a una especie de molde de aluminio o si quieren pueden con esta misma receta hacer 2 queques, pero bajitos. Súper. Entonces, para la visita hay que tener preparado para todo, ¿ya? Y le vamos a colocar ahí. Aquí no alcanza todo, así que lo vamos a colocar sin ningún problema. Mari, y por ejemplo, la receta, si yo quisiera hacer en formato, ya que estamos Spanish, cupcake, sí. La misma receta, ¿cierto? La misma receta, solamente como a veces un poquito más chiquitito, ¿sí? Quizás sería recomendable rallarlo en el rallador que era con la puntita. Mari, ¿y qué hay de cierto que las recetas varían, por ejemplo, en temas de, no la receta, sino que los tiempos de cocción? Sí, porque... Si yo tengo el formato, por ejemplo, de cupcake y tengo el formato del molde tradicional de queque, ¿es el mismo tiempo? Sí, puede que sí como puede que no. Okay. Ya, porque en el caso de al final lo que nosotros hacemos solamente es cocinar los huevos y que se cocine la harina, porque la zanahoria igual queda bastante contexturizada. Entonces, claro, los cupcakes o el molde de muffin, el pequeño, de timbal que le decimos nosotros igual, o de estos moldes que son donde vienen 6 y a 12, que uno le pone ese papelito, la cápsula, eso puede estar en 20 minutos. Okay. O sea, súper rápido. Una vez llevar la preparación al molde, horno precalentado, 180. Sí. ¿Y cuánto tiempo entonces es lo que se va a demorar? Para aproximadamente unos 35 a 40 minutos. Ok. Y mira, que mi mamá es súper preguntona, por eso, colega, yo, todas las preguntas para el queque. Lo pongo al medio. Siempre al medio. Siempre al medio. Al medio. Okay. Ya, entonces le vamos a colocar un poquito de almendras para arriba para que no nos quede como más decorativo. O sea, pero si nosotros la queremos colocar adentro no hay ningún problema tampoco. Y si tengo nueces, pueden ser nueces. Nueces y almendras. Y le voy a colocar un poquito de azúcar rubia, solamente para que la costrita de arriba quede más crocante que el resto del quequito. Porque este quequito en general es más húmedo. Entonces, pues nos vamos a que de repente quizás echar un poquito de menos esa costrita ahí en la parte superior como los quequitos tradicionales. Y eso sería. Ahora hay que llevarlo a hornear. ¿Te parece que mientras nosotros lo llevamos al horno, repetimos los ingredientes? Y así queda todo más claro, señores, en relación a lo que es el queque de zanahoria. Zanahoria, 255 gramos. 255 gramos de azúcar granulada, 150 cc de aceite, vegetal, canola, maravilla, la que sea, 3 huevos, 180 gramos de harina, 6 gramos de polvo de horneo y condimentos a gusto que es canela, jengibre, clavo de olor. Ralladura naranja también cantidad necesaria. Mari, comentarte que el otro día fui a un liceo técnico y me preguntaban en relación a la carrera. Y lo que se me olvidó contarle a los estudiantes del liceo técnico era que INACAP tiene una modalidad asociada al tema de la convalidación de asignatura. Entonces, ¿qué pasa con eso? El estudiante, de alguna u otra manera, puede convalidar ciertas asignaturas que tuvo como asignatura en la enseñanza media, de los liceos técnicos, y acortar hasta en un semestre su plan formativo dentro de nuestra institución. Entonces, eso de alguna u otra forma igual aliviana el tema de la progresión académica de estos estudiantes que en ocasiones son de sectores rurales y les complica, por ejemplo, estar viajando durante 2 años, que es la carrera técnica, o durante los 4 años, ¿cierto?, que dura la carrera profesional. Mari, ¿cómo es tu experiencia asociada al tema de el plan formativo del, digámoslo así, del instituto profesional, digámoslo, de los administradores gastronómicos? No, súper bueno. Antes quería asociarlo ahí a los alumnos que vienen del liceo técnico. Igual es súper bueno la convalidación de asignaturas porque les potencia mucho la educación media técnica. Y eso igual es muy importante. No es una educación menos, es mucho más incluso, porque los ya vienen muy preparados de los liceos de la zona, ¿cierto? El liceo de Niña, el liceo de Santa Bárbara, también vienen asociados ahí. Y es muy importante que ellos tomen esta oportunidad. Y lo mejor es que, como es una opción, pueden tomar la carrera completa o solamente tomar los ramos que les faltarían para tomar el título. Y dentro de eso también es de recalcar que los estudiantes, a medida que van pasando las asignaturas, van adquiriendo certificados.
certificación. Certificado. Entonces, ¿Ya? es importante que el certificado de manipulador de alimentos, de panadero, de gestor dentro de operaciones. Entonces, eso igual son herramientas muy relevantes para ello y que se asocian a las actividades que hace Chile Valora, Claro. para que se certifiquen de una manera mucho más legal, por así decirlo, y son cosas que van en el currículum y se pueden certificar como ayudantes de cocina, como maestros de cocina. Yo soy certificado ayudante de cocina, así que tengo ahí mi certificación en mi currículum, porque si bien es lo básico que uno tiene que aprender a hacer, yo lo sé hacer. Eso me lo dice. Cada día me sorprende más, colega, cada día me sorprende más. Sí. Mari, y el tema de los administradores gastronómicos, ¿cómo ves tú el tema del plan formativo de ellos? ¿Es un plan formativo distinto al del técnico o...? Los primeros 2 años ¿Sí? son iguales. Iguales. Ambos carreras técnica y administración gastronómica tienen exactamente la misma asignatura. O sea, cocina y pastelería pareja. Iguales. Para todos. Iguales. Ya. Y cuando llega el 4º semestre, los alumnos del técnico llegan hasta ahí, haciendo su práctica profesional, y los alumnos de la administración siguen a la siguiente carrera, que son 2 años más de especialidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si un alumno del técnico, del plan formativo técnico, ¿cierto? Desea seguir. Se anima y, claro. Es lo ideal. ¿Ya? Lo ideal sería que como alumno de la carrera técnica, ¿Ya? tú puedes seguir sin ningún problema. Hay que matricularse los tiempos que corresponden, tener todos tus 4 primeros semestres muy aprobados, eso es lo más importante. Todo en regla, señora. Todo en regla. ¿Ya? No es necesario que hagas la práctica del técnico, sino que puedes pasar a, solamente se hace la matrícula. O sea, sigues nomás por el camino. Sigue por el ¿Ya? camino y lo más importante, que los alumnos que tienen la gratuidad, se les mantiene la gratuidad. O sea, Aquí pueden mejor. estudiar 2 años más y sacar una profesión un poquito más avanzada que les va a dar oportunidades más rápido de poder llegar a otros puertos. Por ejemplo, siendo administrador gastronómico, tienes más herramientas para llegar a ser jefe de cocina y luego chef que la persona que estudió el técnico, porque el técnico llegó hasta la parte técnica, ¿no? Claro. Aprender a cocinar y desarrollar ciertas habilidades administrativas, pero en la carrera de administración viene todo lo demás: manejo de personas, control de costos, inventario, asociada a lo que es la gestión. la gestión de la parte administrativa. Y eso Entonces, también, digamos, el plan formativo también está asociado al tema de la gratuidad. exacto, Claro. y eso es lo bueno, porque si obtuvieron la gratuidad para los 2 primeros años, pueden seguir sin ningún problema los otros 2. Qué mejor. Lo Bueno, importante y es que eso, lo terminen claramente, claro, y sí. se comprometan a terminarlo. Y eso, ¿cierto?, tiene que ver con que INACAP está adscrito, ¿cierto?, al sistema de gratuidad de educación superior en sus 28 sedes. Así Sí. que si hay alguien interesado en estudiar en Arica, por ejemplo, también lo puede hacer. Sí, pues lo bueno de que si el estudiante está acá en Los Ángeles y tuvo la posibilidad de irse a trabajar, no sé, a San Pedro de Atacama, puede estudiar en la sede de Calama, seguir la administración gastronómica. Entonces no hay ningún problema, lo puede seguir en el vespertino, si es que alguna sede lo tenga, porque hay sedes que tienen la administración en vespertino, entonces lo puede seguir también en la noche, en otra sede. Se fue a vivir a Arica, allá hasta INACAP. Mari, tú me hablaste, acabas de decirlo, de la noche. ¿Puedo cometer una infidencia, cierto? Dígame. Mari, ¿cómo es la experiencia de estudiar en el plan formativo vespertino? Es, bueno, sacrificado igual. Porque déjenme contarles, señora, que aparte de todas las funciones que le acabo de decir de la colega acá, la colega también estudia en la noche. No sé cómo te queda tiempo, Mari, pero ¿cómo es la experiencia del plan formativo vespertino? Porque de repente dicen, no, que en el vespertino no se enseña lo mismo que en el diurno. Exactamente igual, la misma asignatura, los mismos tiempos. O sea, si las asignaturas son, no sé, 3 horas en la mañana, también son nuestras 3 horas en la noche, pero lo bueno que tiene este plan formativo en general para todo INACAP, la mañana nueva, es que hay hartas horas que son virtuales. O sea, están complementadas. Complementada. Entonces, yo como estudiante vengo a mi clase y la refuerzo en mi parte virtual. O sea, tienen un complemento presencial en sala y virtual. Y virtual. Entonces, esa virtualidad, yo veo a qué hora la hago. Entonces, yo como estudiante también me tengo que organizar ahí y poder ver en qué momento la puedo hacer. Pero la malla curricular, ya sea de la carrera que yo estoy estudiando la noche o de gastronomía, está muy enfocada en lo que es en la parte empresarial, de conocer cómo trabaja el empresario, de ir a las empresas a hacer nuestras investigaciones, o sea, análisis. así como en gastronomía hay un vínculo constante con el sector productivo, todas también las lo vemos carreras.
en otras carreras. Todas las carreras tienen esa formación y es súper importante porque así uno está en la sala, aprendiste A y lo puedes ver como ese A se transforma en la empresa o una pyme, una microempresa para trabajar. O sea, esa misma A que dices tú, lo ven los de mecánica, los de electricidad, energía renovable, robótica, Todos. O sea, el plan formativo o la dinámica del plan formativo es transversal para todas las carreras. Para todas las carreras. Súper. Y todas las asignaturas que tienen este componente virtual tienen mucha información a través de la plataforma que nosotros trabajamos, nos cargan la información, los profesores nos mandan los comunicados, entonces al final es como estoy en la comodidad de mi hogar y el profesor me está dando las instrucciones o me las dejó ya establecidas y la podemos ver ahí en la casa. Comiendo el cake. Comiendo este cake. ¿Ves? Ya. ¿Qué tenemos acá ahora, María? Sí, vamos a hacer un relleno para nuestro queque gourmet, porque vamos a hacer 3 versiones del queque que lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Y luego vamos a hacer un frosting o una cubierta, para seguir con el Spanglish, que es una cobertura de mantequilla y solamente decorativa. Es comestible, claramente todo es comestible, pero decorativa. Entonces, para el relleno de queso crema, tengo aquí aproximadamente 400 gramos de queso crema. Y lo vamos a juntar... Son como 2 pancitos. 2 pancitos, sí. Y lo vamos a juntar con unas 3 a 4 cucharadas de azúcar flor. Que aproximadamente son cerca de 100 gramos dentro de lo que para que no nos quede súper dulce, porque nos va a quedar muy dulce, nos puede quedar muy dulce. Y lo vamos a aligerar un poquito con crema. Y le vamos a seguir colocando nuestra naranjita para no perderla. Le vamos a colocar aquí unos cestes de naranja para rellenar. Eso aquí podríamos, por ejemplo, siguiendo la línea sin lactosa, podríamos trabajar con un queso sin lactosa. Queso sin lactosa. ¿Y podríamos trabajar con una crema vegetal? También, no hay ningún problema. Crema sin lactosa, crema vegetal, o en el caso de alguna persona que sea intolerante aquí al lácteo, hay quesos también, crema que son veganos, que también se pueden trabajar. Solamente que nuestro queque tiene huevo, entonces ahí no es apto para vegano en ese sentido. Pero sí para las personas que pueden comer huevo, pero que no consumen productos lácteos, le podemos hacer los cambios ahí sin ningún problema. Entonces, yo lo voy a ocupar en este mismo bowl y vamos a trabajar un poquito el queso, porque recuerden que estamos trabajando sin maquinaria, y lo vamos a ablandar un poquito solamente a paletita. Lo importante es mantener nuestro mezcla un poquito a temperatura ambiente para que no esté tan frío nuestro queso. ¿Se puede hacer con máquina? Sí. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando lo metemos esto a la batidora, salta el azúcar flor para todos lados y vamos a quedar con azúcar flor para cualquier lado. Entonces, a manito. A mano. Le vamos a agregar ahí un poquito de azúcar. El azúcar tiene que ser azúcar flor. El azúcar granulada no sirve, porque lo que queremos hacer nosotros es una pasta y al momento de colocarle azúcar granulada, el azúcar granulada requiere de un proceso de cocción para desaparecer. Si no, vamos a tener el queso crema y va a sonar así como que estamos comiendo hielo y no realmente... Grumoso va a quedar. Sí, grumosa, no, va a quedar más o menos nomás. Entonces empezamos. Aquí vamos a sacar ñeque, pero es muy importante para poder mezclar bien nuestra preparación. Y va quedando cremosita. Ahora entiendo por qué gana todos los gallitos del área, colega. O sea... No, y nosotros aquí somos fortachas y para estudiar gastronomía hay que saber de todo. O sea, aquí la igualdad en tema de acciones dentro de la cocina. Sí, no, y es súper importante, yo siempre se lo recalco igual a las alumnas, de que es muy importante porque nuestro rol en las cocinas es bien marcado en el mundo laboral. O sea, yo he trabajado mayoritariamente en cocina donde son las mujeres las que llevan la batuta y trabajamos todos por igual, así no hay diferencia, todo. Uno se ayuda, uno se colabora. Si a ti te cuesta levantar un peso, te ayudamos a levantar el peso. Si te cuesta llevar algo, lo hacemos. Entonces, el trabajo tiene que ser equitativo y colaborativo, porque no sirve de nada que trabajemos en cocina donde cada uno mira para su lado. Y eso realmente no sirve de nada. O sea, dentro de las dinámicas de taller siempre vamos a fortalecer de alguna otra manera todas las actividades que tengan que ver con el trabajo en equipo, ¿cierto? La empatía. La empatía, claramente. Y también asociado, ¿cierto?, a las habilidades blandas que debe desarrollar un profesional de la cocina, tanto durante el servicio, ¿cierto?, como en la dinámica, ¿cierto?, y en su relación, su comunicación con sus pares, porque es fundamental tener una buena comunicación, o sea, estar ahí
cabeza gacha cocinando y sin hablar con mi colega en relación a lo que estamos produciendo, genera también de repente problemas en lo que es la optimización gastronómica o la misma producción gastronómica. Sí, no, y es importante mantener siempre los conceptos comunicativos, ¿sí? Porque en las cocinas los turnos son rotativos. Ya trabajamos el turno, nos vamos, pero antes de irnos no podemos decir bye e irnos nomás, porque tenemos que decirle a todo nuestro colega: quedó esto picado, pasó esto, se echó a perder una llave, que todas las cosas que negativas o positivas que pasaron dentro del turno, uno se debe compartir. Aquí no, el trabajo no es chao, me voy, y como en otro trabajo, como en otro trabajo puede pasar, pues aquí no, aquí tiene que haber un concepto comunicativo de las cosas buenas, las cosas malas, que quedó, que se echó a perder la carne, que el refrigerador, que todas esas cosas van pasando. Imagínense, no sé, y se me acabó un ingrediente y no le aviso a mi colega que viene. Sí, entonces tenemos que tener ahí esos aspectos comunicativos, porque al final que uno lo siempre recalca a los estudiantes, uno se podrá llevar bien, se podrá llevar mal con el compañero de trabajo, pero lo importante es que el servicio tiene que salir de calidad y excelencia. Sí. Vi que incorporaste ahí un poquito de naranja, sí. Y ven, ya está bastante más cremoso y lo hemos hecho solo a manito, no hay ni una máquina aquí asociada, así que sacar ñeque nomás. Y para aligerarlo un poquito, le voy a colocar un chorrito de crema. Si lo va a hacer con batidora, tener la precaución de siempre agregar la crema al final para que no se corte. Porque la crema dice: voy trabajando, y en un momento deja de trabajar. ¿Y eso por qué sucede? Las materias grasas que tiene la crema, los sueros, se empiezan a separar, ya ¿cómo es la palabra? A saturar. Y adiós. Adiós crema. Adiós crema, se separan, no quieren ser más amigas para trabajar. Como la canción, ¿y se marchó? Claro, se marchó la crema. Okay. Entonces, esa mezcla ya bien homogénea, ¿cierto? Recordar que ahí agregamos los 2 quesos Filadelfia, ¿cierto? El queso crema. Incorporamos azúcar flor y el ceste, ¿cierto? Y después, para darle un poco más de ligereza, un poquito de crema. Ok. Y esa crema podría ser crema sin lactosa, vegetal, justamente. Hay hartas marcas que nos pueden ayudar ahí en caso de crema vegetal, venden en los supermercados, así que tampoco es algo tan complejo de poder encontrar. Antes era complejo encontrar este tipo de insumos, ¿cierto? Pero hoy en día ya, como lo decíamos anteriormente, con toda la demanda que hay asociada al tema alimentario, hay una gama de productos interminables con los que yo podría estar trabajando y desarrollando productos. Así es, no, antes era muy difícil. Cuando yo estudiaba, pues, en 2010, 2011, después del terremoto, fue muy complejo encontrar ciertas cosas, pero hoy en día, por ejemplo, los alumnos necesitan el uniforme, vienen las empresas acá. Claro. Ya no es uno que va a la empresa a buscar el uniforme, que me costó mucho encontrarlo en ese momento. Entonces es importante trabajar. Ya, y aquí estamos listos. Ya. Entonces la vamos a poner en una manguita. Me va a tener que ayudar aquí, coleguita. Por supuesto. Colóquele la mano por debajo. Sí, no, sí hace. No es necesario colocarle boquilla, porque la vamos a introducir dentro de nuestro molde, pero también podríamos usar estas manguitas desechables, pero hay que tener la precaución de que si la mezcla es muy apretada, vamos a ir aprieta, y vamos a tener una explosión de queso crema, entonces hay que tener ojo con esa parte. Mari, asociado al tema de la manga, ¿hay algún tecnicismo o alguna técnica para poder manipular bien las mangas? ¿A qué voy con esto? Que mi mamá siempre alega que se le escapa el relleno, por ejemplo. La idea es siempre, bueno, si uno lo hace solito, uno se apoya con un frasco. ¿Ya? Entonces uno coloca la manguita doblada y la va llenando con el frasco. Super. Pero hay que rellenarla hasta el punto en que no salga hacia los lados. Ya. Entonces uno le puede poner, ¿qué puede poner ahí? Un perro de ropa. Mire. Ahí, ya, un ganchito, un de estos clips negros, con lo que uno aprieta las hojas, también se le puede colocar acá. O sea, su clip o su perrito regalón. Sí, no hay ningún problema. Ya si uno la puede guardar y todo. Las boquillas, si es desechable, de acuerdo a lo que uno quiera, vamos cortando. Yo lo tengo cortada porque son mis boquillas, ¿cierto? Claro. Y para manguear, lo más importante es que manguea esta mano. La derecha. Sí, o la izquierda, claro, la mano, ¿ya? No el hombro, porque a veces los chiquillos están todos ahí rojitos haciendo fuerza, no, porque están haciendo mal la fuerza. La fuerza uno la toma y uno aprieta.
toma y aprieta, aprieta, ahí va haciendo. Y ahí vamos haciendo movimientos y trabajamos solamente un poquito la fuerza de los dedos, ni siquiera la fuerza de la muñeca. No debería dolernos el proceso del mangueado. Tú por lo que me dices... En otro capítulo podríamos hacer galletas. Ya. Entonces ahí vamos a ver el mangueado más. La colega ya se está matriculando y promocionando con las galletas. Para lo otro. Sí. Oye, hace unas galletas de Navidad que yo probé el año pasado, pero fantásticas y maravillosas. Mari, tú nos hablabas de cómo tomar la manga o cómo se rellenaba. ¿Eso lo aprende el estudiante dentro del taller? Sí. Sí, pues las asignaturas de primer año, sobre todo, las técnicas básicas, bueno, hay de cocina, obviamente, y tenemos las de pastelería, y en las técnicas de pastelería vienen estas galletas que yo te comento, y ahí donde el merengue, que es lo básico, que es lo primero que tiene que aprender un estudiante, hacer un buen merenguito, y ahí aprendemos técnicas de mangueado. Súper. Entonces ahí importante siempre que los estudiantes vengan con su herramienta, porque la herramienta es el trabajo. Claro. Si no traemos nuestra manguita, difícilmente vamos a poder aprender a manguear. Entonces es importante siempre andar con su herramienta de trabajo. Tú cuando hablas de herramientas de trabajo, el estudiante que decide estudiar gastronomía tiene que comprarse adicionalmente o adquirir este tema de las herramientas. Sí. Ya. Ahí es importante porque cuando el alumno se matricula, nosotros tenemos súper buena matrícula, sí, pues, así que si están viendo ahí, finales de octubre ya estamos casa completa. Entonces tienen que sobrevendido, así que tienen que estar muy atentos a los periodos de matrícula, sobre todo a los alumnos de primer año. Y hasta que ellos lleguen a marzo, tienen que comprarse su herramienta. Entonces se les entrega un listado con las cosas básicas que tienen que tener, pero lo bueno del día de hoy es que todas esas cosas las podemos encontrar en diferentes tiendas. Ya no es como antes, donde había una tienda especializada. Ahora hay muchas. ¿Me puedo cachiporrear? Diga. El año pasado, 2 días nos demoramos en completar la matrícula. ¿Ve? Así que... No, sí, entonces tienen tiempo para ir para hacerla, para pensar, para generar los recursos, ¿cierto? Porque igual son herramientas que tienen un costo asociado. El instituto no se las puede entregar porque son herramientas de trabajo individuales de cada estudiante. Entonces la vas a ocupar aquí en la sala, ¿cómo la vas a ocupar en tu casa? Practicando, grabando video, porque nuestra malla curricular además trae mucha audiovisualidad que tienen que generar los estudiantes y tienes que tener tu herramienta. Pero si antes, no sé, una manga uno le costaba 10.000 pesos, que era mucho, hoy día encontramos 100 manguitas en 2.000 pesos. Sí, y con eso nos dura un semestre completo. A mí como profesor que ando trayendo ese, entonces es importante que tengamos siempre nuestra herramienta. Ahora entonces, en base a esto, a todos estos tips que nos ha dado la colega, podríamos decir que, o sea, va a tener hasta octubre para pensar si es que quiere estudiar gastronomía o alguna carrera, ¿cierto? De INACAP. De INACAP. Y también, ¿cierto?, a contar de octubre, estar pendiente de los canales de comunicación de INACAP, ya sea redes sociales, la página misma de internet, porque ahí van apareciendo banners asociados a los periodos de matrícula o también los periodos de admisión asociados a el año, ¿cierto?, que viene. Y ahí rápidamente, ¿cierto? Y más que ahora se puede uno hasta matricular online. No hay que hacer nada, se suben todos los documentos en PDF, lo necesario, la licencia del colegio, ¿cierto? Si quieres listas de cuarto medio, bueno, que es importante tenerla, ¿cierto? Pero si eres trabajador, puedes incorporar tus cotizaciones, se le hace una pequeña rebaja de la asistencia obligatoria que tienen que tener los estudiantes también. ¿Y ahí es estudiante trabajador? Sí. Ya. Entonces genera ahí una posibilidad más, porque gran mayoría de nuestros estudiantes, sobre todo quienes estudian en la noche, como yo, trabajamos durante todo el día y a veces no alcanzamos a llegar a la clase, que empieza a las 6:30. Entonces eso nos ayuda un poquito ahí a poder controlar mejor nuestras vidas, pues la vida del trabajo, la personal y también la estudiantil que tenemos que cumplir, las 3 cosas que uno tiene que trabajar. No, y lo otro que comentar que INACAP también está acogido a la ley de inclusión. Y eso también, ¿cierto?, da la posibilidad a que diferentes personas asociadas ya sea a algún tipo de discapacidad, por ejemplo, o también asociado a alguna necesidad especial educativa, pueda estudiar dentro de nuestra sede sin ningún problema. Y también en base a la empatía que hay como institución, si tú tienes un hijo menor de 2 años... También hay una rebaja de asistencia. También hay una rebaja asociada a la asistencia que permite de alguna otra forma hacer más llevadero la progresión académica de los estudiantes dentro de nuestra sede. Así es. Ya, profe. Ahora me va a tener que ayudar. Sujéteme la manguita, si bien abajito, con la manito abierta, para poder completarla. Colóquese más abajito, ¿no?, para que no tengamos problemas.
Y yo le voy a ir eso. Con esta vamos a rellenar nuestro quequito. Ese molde que nos mostraste que tenía el tubo, el cilindro en el interior para poder darle ahí un poquito de relleno. Entonces. Y ahora apretamos ahí hacia abajo. Gracias, te llamamos. Y vamos a apretar ahí. Entonces ya ese sería el relleno que el relleno realizando. Para nuestro. Vamos a hacer igual un frosting que es decorativo. Vamos a limpiar la paletita. Uy, se me quedó la otra paletita. Cuando hablamos de frosting decorativo, en temas de decoración, eso no es necesario que vaya al horno, ¿cierto? ¿O tiene que ir al horno? Es solamente una mezcla de mantequilla con azúcar flor, la cual se coloca en una manguita y le hacemos solamente arriba un rosetón. La gracia de este frosting es que nos da una sensación en boca suave y luego viene lo húmedo del cake. Súper. Pero no necesariamente va asociado al queque de zanahoria, o sea, sino que en cualquier queque. No hay ningún problema. Me parece. Entonces, para eso vamos igual, azúcar flor, pero en este caso es mantequilla con sal, sin sal. Yo no soy talibana ahí de la mantequilla, si es sal o sin sal, no hay ningún problema. Y la vamos a trabajar con nuestra misma paleta. ¿El mismo procedimiento? Sí, pero en este caso esta tenemos que trabajarla un poquito más para ablandarla lo más que podamos. ¿Tiene algún nombre técnico? Cremar. Pomar. Súper. Nunca derretirla, porque si la derretimos no nos va a... Se dice sí, y nos va a quedar una cuestión súper aguada y no mangueable, porque la textura que tiene que tener nuestro frosting es mangueable. La idea, ¿cierto?, es, para hacer más dinámico y fácil este proceso, de que la materia grasa ya esté a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, sí. Súper. Entonces vamos a ir agregando. En este caso tenemos que agregar una cantidad de azúcar flor que sea idéntica a la cantidad de mantequilla. O sea, si yo ocupé, digamos, coloquialmente, un pan de 125, tengo que agregar 125 de azúcar flor. Ok. Eso es mandatorio. Sí. Aquí no es como en el otro cheesecake que estábamos haciendo anteriormente, que podía ser 3 cucharadas, 4 cucharadas, pero hay que colocarle un poquito. Aquí no, aquí tenemos que darle más o menos la misma cantidad. ¿Podría agregar o incorporar a esta preparación algún aromatizante o algún condimento? Sí, un chorrito de vainilla, un poquito de canela, un poquito de cacao. No habría ahí problema para trabajar. Todos son polvos, ¿cierto? No líquido, pero puede ser así, un chorrito. Que se nos dé vuelta dentro de la preparación. Hay esencias de almendra, esencias de naranja. Ahí uno le puede colocar la esencia que uno estime conveniente. Pensando también en que podríamos ir variando hacia un queque navideño, por ejemplo, y agregar esta esencia de pan de Pascua o de colemón o que venden en el comercio, no hay ningún problema. Súper. Entonces, en relación a lo que es la preparación, ambas, ¿cierto?, nos sirven para un tema decorativo. Decorativo, sí. Solamente que el relleno, como su nombre lo dice, va adentro y el frosting va en la parte de la superficie. Genial. Cuando hablamos de estos frosting, los frosting, en este caso tú lo hiciste con queso crema, ¿cierto? Azúcar, crema, ¿sí? Y el zeste de la naranja. Sí. ¿Existe la posibilidad de que yo varíe en temas de que incorpore ahí igual otro tipo de esencia o incorporar, por ejemplo, no sé, se me ocurre que tú antes no hablabas de berry? ¿Podría yo incorporar dentro de ese frosting berry o eso va solamente con la terminación y textura que tú nos enseñaste hoy? No, el berry tendría que ir como decoración extra. Puede colocarse sobre el frosting pequeños trocitos de berry, arándanos por ejemplo, frutilla trozada o una frambuesa, pero dentro del mismo frosting no tendría necesidad.
Genial. ¿Ya? En el relleno que hicimos de cheesecake, ahí uno podría hacer variaciones, por ejemplo, y fundir un poquito de chocolate, agregarle un poquito de crema al chocolate y luego el queso crema. Entonces la crema que le agregamos al final a nuestra preparación se la podemos agregar al chocolate. Y hacemos ahí una pequeña mezcla de chocolate con crema y esa se la agregamos a nuestro cheesecake. Y ahí tendríamos un cheesecake un poquito más chocolatado. Ya. Ahora la pregunta al millón. ¿Qué pasa si me sobra un poco de esta preparación? ¿La puedo guardar para otro? No hay ningún problema. ¿Ya? Los frosting refrigerados duran aproximadamente unos 5 o 6 días. ¿Ya? Pero en el caso del relleno, habría que hacerle un postre de vasito. No tiene mucha durabilidad en el sentido de fuera del refrigerador. Ya. Entonces, es preferible ahí transformarlo en un postre de vasito. ¿De esos vasitos como de cortitos? Sí, un vasito, un vaso que uno tenga en la casa, lo podemos... Un chopito. Claro. La pituquita, como dice. Claro, ahí lo podemos hacer. ¿Ya? Aquí ya estamos llegando. Sí, pero lo malo es que esas son muy chiquititas, claro, porque ¿cómo metemos la cucharita? Aclarar, señores, que porque estamos hablando de licores, porque también dentro de este mismo contexto asociado a las asignaturas que imparte la chef instructor María, también hay una asignatura, ¿cierto?, asociada a lo que tiene que ver con coctelería. Y adivine quién la dicta acá. ¿Quién estuvo a cargo de formar? Comodín. La profesora Comodín. La profesora María también tiene la experiencia asociada al tema de esa asignatura que los estudiantes generan el dominio, ¿cierto? O generan las técnicas para poder elaborar todo este tipo de cócteles. Sí, pues es una unidad que está dentro de la asignatura de servicio al cliente, de la que hablamos al inicio. Y claro, aprendemos lo básico de cómo se llaman los cócteles, de dónde vienen, preparar aquí dentro de la clase y para que los alumnos tengan el conocimiento. Ya, si bien los alumnos no es la única asignatura de barca, se podría decir, no existe dentro de la malla como otra más. Pero es una herramienta para que el estudiante, si quiere trabajar de barman, de bartender, como más comúnmente se le conoce ahora, lo puede hacer sin ningún problema desde el segundo semestre. O sea, tiene ya el dominio, ¿cierto?, de estas técnicas básicas asociadas a la coctelería. Sí. Entonces, si él quiere trabajar en los periodos de verano, ¿cierto?, en la zona de lacustre, donde mayormente hay harto restaurante, a él puede ir sin ningún problema. O sea, ya tiene el conocimiento, después solamente le tocaría trabajarlo. Súper. ¿Estamos listos, Kipo? Estamos listos. Necesito sus manitos otra vez. De nuevo. Así es. Para colocar aquí el frosting. Súper. Y en relación a lo que tiene que ver con los contextos de maridaje, por ejemplo, ¿eso igual lo ves tú en tu asignatura? ¿O hay otras asignaturas asociadas a lo que tiene que ver con vinos, por ejemplo? Por lo menos en la malla antigua que teníamos, sí existía una asignatura que se llamaba aromatización de vinos. ¿Ya? Hoy esa asignatura es como que no se pierden, sino que desaparecen como asignatura, pero se siguen entregando dentro de otras asignaturas de cocina que van a aparecer en la malla curricular nueva. Entonces ahí existe todavía. Pero si bien a mí igual me gusta colocar un poquito de mi cosecha y los chiquillos tienen que hacer exposiciones sobre los vinos, conocerlos, saber más o menos cuáles son los sabores asociados a lo que vamos a hacer. Por ejemplo, el queque de zanahoria que vamos a hacer hoy día, un late harvest le viene bien, o un espumante brut de un sabor bastante más fuerte, le vendría súper bien a este postre porque es un postre muy dulce. O sea, nuestro quequito de cosecha tardía de Villapoa, ¿cierto? Con los que trabajamos también en el área agrícola. En el área, claro, todo eso, si no hay problema, ahí podemos nosotros jugar y buscar ahí la alternativa. Ok. Ahí estamos listos. Ya, ¿te parece si hacemos hincapié o repasamos los ingredientes asociados a lo que son nuestros frosting? Mientras vamos a ver que algo parece que está listo en el horno. Puede ser. ¿Sí? Ya. Vamos entonces con los ingredientes asociados a los frosting y a los rellenos, ¿cierto?, de nuestro queque que con gran pasión y alegría hoy día nos ha enseñado nuestra colega María Castro. Ya, para el relleno son 2 cajitas de queso crema, 100 gramos de azúcar flor y 50 ml de crema. Para el frosting son 125 gramos de mantequilla
y 125 gramos de azúcar flor. Pero realmente un artista, colega, o sea, veo acá que como Houdini esto, así como... Sí. Ya. Ese es el quequito gourmet, ya. Que vamos a terminar. Súper. Entonces le sacamos ahí, como pueden ver, viene un hoyito y hacia el otro lado. Entonces lo sacamos con cuidadito nomás. ¿Ese molde se puede encontrar en el mercado? Sí. En tienda muy especializada. Yo en particular me lo compré a través de la plataforma Mercado Libre. Ya, ahí me lo pude comprar. Pero existen otras tiendas a través de Instagram que uno coloca ahí moldes de travel cake, ¿sí? Y vienen ahí para trabajar. Así que no hay ningún problema. Ya, los vamos a rellenar. Entonces acá es como la complejidad que tendría este cake, ¿cierto? Claro, el relleno nomás. Si no tenemos molde con tubito al centro, arriba, aquí igual le vamos a colocar ahí un par de monitos con lo que sé que nos queda, porque igual es bien profundo. Entonces vamos a apretar y con cuidadito vamos a empezar a apretar nuestra manga. Esto es como los churros. Sí, exactamente igual. Esto lo podemos rellenar con queso crema, con un mousse de chocolate. Oye, mostrar acá, ¿cierto? De que... con una especie de hasta de jalea, no hay ningún problema. De vuelta. Ahí ya vemos, ¿cierto? Cómo está el relleno de nuestro travel cake, ¿cierto? Sí, vamos a apretarlo con cuidadito para que no se nos rompa la manga y lo otro es que no se nos rompa el queque también. Sí. ¿Ya? Hay que tener harta fuerza para poder, ¿cierto?, manipular la manga a cabalidad. Sí, y además tenemos que ver que nos quede en toda nuestra preparación, pues así que vamos a... Eso, ayúdeme ahí. ¿No? Eso, ahí estamos, ¿sí? Ajá, ya está. Listo. Entonces, genial. Entonces, vemos, y ¿cierto? Con esto que sobró, vamos a decorar arriba igual. Démosle, tenemos mucho. Optimizando todo. Vamos a hacerle ahí unas pequeñas decoraciones. Usted si le quedó chueco, no se preocupe porque todos empezamos chueco. Nadie empezó derecho. No, justamente. Así que ahí le damos unas pequeñas terminaciones. Tengo aquí unos pequeños cestes de naranja que se los vamos a tirar encima, como decía nuestro amigo Coco Pacheco. Claro. Pero también ese, ¿cómo se llama? Sí, no me acuerdo, pero ya. El de la sal. De Dubái, sí, el de Dubái que le hacía así con la sal. Técnica Dubái. Y ese es nuestro primero. Y los otros que hicimos, que teníamos hecho antes aquí con el profesor Gino, es un formato cupcake, formato de colación, que lo podemos mandar a los niños al colegio, porque como es de zanahoria, bastante sano. Y así que, en base a lo que hablábamos delante, de comer verdura. Claro, lo para engañamos. Los mañosos, ¿cierto? De alguna otra forma, podríamos engañar acá y... Claro, lo engañamos. Así que le vamos a colocar este frosting acá arriba, que es de mantequilla, que usted si quiere también lo puede hacer con un poquito de queso crema y nada más, súper simple. Le hacemos ahí arriba una decoración. Genial. Y eso le va a hacer que le quede mucho más suavecito. Y terminamos ahí con nuestra naranjita decorativa en la parte superior. O sea, una receta súper dinámica y súper fácil, ¿cierto? Que nos permite de alguna otra forma generar diferentes formatos. Por un lado, formato colación. Por otro lado, también tenemos este queque más bien familiar o en el Spanglish, ¿cierto? El travel cake. El travel cake. Y también, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el queque tradicional, ¿cierto? Sin este relleno. Claro. Para que tampoco se complique si es que no tiene el molde con el que viene con relleno. Súper. Exacto. Vimos una receta que de partida no tuvimos que ocupar maquinaria. Nada de máquinas. Fueron solamente nuestras manitos. Ingredientes que son asequibles, ¿cierto? A las dinámicas de que no son como rebuscados, como dice la gente. Claro, porque harina siempre vamos a tener, aceite con el que cocinamos en nuestra casa, huevos vamos a tener siempre. Hay alguna vecina tendrá alguna gallinita que nos dé y le damos un pedacito de quequito para poder de recompensa. Pero y lo demás, de zanahoria, que siempre van a ver, y una naranjita. Así que no hay problema. Diferentes formatos para una receta que de alguna otra forma nos invita a volver a descubrir, ¿cierto? O a volver a traer esos sabores que son de nuestra infancia. Casero. Tenemos que volver a recetas caseras, a trabajar la mano, cocinar. Ahora hoy día hay harta cosa preelaborada, mucho ultraprocesado. Aquí tenemos 5 ingredientes, nada más, y si vamos al comercio a buscar un queque similar, probablemente lo encontremos con 10, 12 ingredientes.
Entonces, mientras más ingredientes tenga, más procesado va a ser nuestro producto. No, nada que ver eso de que entre más etiqueta más sabroso, no. Tiene más complejidades asociadas a diferentes químicos, ¿cierto? Y enfermedades alimentarias asociadas que se podrían desarrollar. ¿Dulce o salado, Mari? Yo ahí soy un paradigma, una paradoja, dijo. ¿Ya? Porque hago clases de lo dulce, pero me encanta lo salado. ¿Te encanta lo salado? Sí. Te tengo un dato. Dígame. El próximo capítulo tenemos como invitado, ¿cierto? A Cocinando junto a INACAP, a un chef que, mira, te voy a dar pistas. A ver. Familia de charcuteros y carniceros de la zona, ¿sí? Famoso por sus embutidos. Nos acompañará un instructor de cocina, ¿cierto? Que también imparte clases desde la sede INACAP Los Ángeles, con todo ese sabor y esa enjundia que caracteriza a... Podríamos a lo mejor preparar algún tipo de longaniza o alguna carne, ¿cierto? Con todos esos unos rellenitos anduvimos conversando, parece. ¿Sí? Sí, por ahí, unos rellenitos. Entonces, los quiero dejar invitados para que en el próximo capítulo nos acompañes, ¿cierto? Y te empapes de todos estos sabores y este carisma junto al área de gastronomía de INACAP, sede Los Ángeles. Mari, agradecer el compromiso y el cariño, ¿cierto?, que vimos reflejado en estas recetas y en estas preparaciones que nos has traído el día de hoy. No, muchas gracias, agradecerle a ustedes y esperarlos acá en INACAP. Pueden venir a conocer, ¿no es cierto? Las puertas siempre están abiertas, así que, y recuerden que las matrículas son por octubre, para que estén siempre atentos porque se acaban muy rápido. Somos Grito y Plata aquí en Los Ángeles. Así dicen, pero miren, sí, yo creo que ya han visto 3 instructores y podemos sacar pecho y decir que son instructores que a cabalidad tienen un perfil profesional que tributa en la formación de nuestros futuros estudiantes, ¿cierto? Y futuros egresados de la carrera de gastronomía. Y todos, lo que decirlo, nosotros de Los Ángeles, egresados de Los Ángeles también. Justamente. Así que somos nacidos y criados en esta sede. Los esperamos en un próximo capítulo en Cocinando junto a INACAP y desde acá, desde la sede de Los Ángeles. ¿Puedo probar? Sí, pues. Uy, a ver. Salud. Bueno. Rico.